Feliz día del Señor, queridos hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor por permitirnos acercarnos a este texto maravilloso que parece un poco fuerte. Habla de desmembrar, cortar, sacar. Quizás demasiado radical, quizás demasiado fuerte. Pero hoy día vamos a hablar sobre el costo del discipulado. ¿Qué significa ser un discípulo conforme al estándar de Dios, más que al estándar que el mundo muchas veces nos ofrece o que naturalmente uno como ser humano quisiera compararse a otro igual? Y este texto que ya hemos estado conversando durante gran parte del año de este sermón del Evangelio de San Marcos, nos señala este texto que el cristianismo no es barato. El cristianismo no es de aplausos, no es de vítores. El cristianismo no es un camino de privilegios, no es un camino seguido por aplausos, y mucho menos el Evangelio y el discipulado no es un camino de comodidad o privilegios. Y si ustedes se fijan, como así nos hemos regido por la palabra, Jesús nunca escondió la verdad. Y aquí nuevamente Jesús habla sobre el costo, sobre lo que significa ser un discípulo del Señor. Y esta enseñanza, en Marcos 9, del 30 al 50, que hemos leído ya el texto completo, encontramos una enseñanza clara, pero ¿saben? Hasta incómoda. Porque no sé si les pasa a ustedes que hay textos bíblicos, hay sermones que nos incomodan, que nos sacan de nuestro eje, que a lo mejor durante la semana no nos permiten dormir bien, porque quedamos en la mente y queda en la mente resonando una y otra vez ese mensaje. O más directo aún, muchas veces sentados en la banca creemos que el predicador me está predicando a mí, me conoce y me está a mí entregando directamente este mensaje. Y cuando nos incomoda, cosa que no estamos acostumbrados, porque naturalmente amamos la comodidad como seres humanos y nuestro cuerpo ama la comodidad. A nadie le gusta vivir incómodo, si pudiera vivir cómodamente. Pero nos señala que el discipulado tiene un costo, y este costo muchas veces va a ser incómodo. Y seguir a Jesús muchas veces no va a resultar fácil. El seguir a Jesús nos va a exigir muchas veces morir al orgullo, vivir en servicio, cortar el pecado de raíz y perseverar con fidelidad. Y ya puse las partes del sermón de este texto en tiempos donde muchas veces es más fácil predicar un evangelio fácil, donde un evangelio mal entendido como evangelio de la prosperidad quizás podría resultar mucho más agradable de escuchar, mucho más cómodo de recibir, mucho más receptivo quizás a nuestros intereses, gustos o deseos. Pero este texto nos recuerda que el camino del reino siempre es estrecho, siempre es estrecho, siempre es complicado,
siempre es difícil, pero glorioso. Y yo creo que para ninguno de nosotros ha pasado desapercibido la muerte de este joven cristiano Charlie Kirk, que fue asesinado por defender posturas conservadoras, para ir en contra de ideologías contrarias a la palabra de Dios, para ir por las universidades principalmente entregando un mensaje claro y sobre todo cristocéntrico. ¿Cuál fue el costo de hacer valer el Evangelio y de convertirse en un discípulo del Señor? Quizá el costo más extremo, la muerte. Y, queridos hermanos, eso no nos debería sorprender y extrañar en un mundo que odia a Cristo, en un mundo que está contra Cristo, en un mundo donde Cristo incomoda. Él pagó con el costo máximo del discipulado y fue asesinado vilmente. Quizás no todos los que van tras el discipulado, tras seguir a Jesús, van a llegar a ese final. Y no estamos diciendo que ese es el final que cada uno debería tener. Porque parte el discipulado exigiendo la cruz y exigiendo abrazar la cruz. Comienza el texto que acabamos de leer del capítulo 30 en adelante de Marcos capítulo 9, donde Jesús pasa por Galilea y dice pasa en secreto. Y aquí muchas veces llama la atención por qué Jesús quiso pasar desapercibido. ¿Por qué no quiso que el resto o las multitudes supieran que Él andaba allí en ese lugar? Pasa en Galilea o pasa por Galilea en secreto. ¿Saben por qué? Porque más que atender a las multitudes, que en otros momentos lo hizo, y no es que a Él no le gustara predicar a las multitudes, o tuviera miedo escénico, no, sino que en ese momento Él quería preparar, Él quería instruir a los discípulos en lo más esencial, que era su muerte y su resurrección. Por eso, si ustedes se fijan en muchas Biblias, aparece ahí como un subtítulo. Jesús por segunda vez habla de su muerte. Y justamente aquí lo que hace Jesús es recordarles, es instruirles, es enseñarles, es comunicarles algo esencial que era necesario escapar de las multitudes para que ellos pudieran estar concentrados y entendieran a lo que se refería, a su muerte y resurrección. Sin embargo, ellos no entienden. Y hasta temen preguntar sobre el tema. ¿Y qué le dice Jesús? El Hijo del Hombre será entregado. Cuando se refiere al Hijo del Hombre se está refiriendo a Él como el Hijo de Dios, como Jesús. Y si vemos el verbo, está en un pasivo, llamémosle pasivo divino, mostrando que la entrega de Cristo no es algo accidental, no es algo que escapa al plan de Dios, al propósito de Dios. No era algo excepcional, repito, accidental, que iba a ocurrir, como el caso de este joven influencer, y quizás ante la opinión pública fue algo inesperado la muerte de él. Él andaba con guardaespaldas siempre, porque había sido amenazado muchas veces. Dicen que también andaba con chaleco antibalas.
pero la bala llegó al cuello donde no tenía protección. Fue algo inesperado, no para Dios. No es que a Dios se le haya escapado, es que Dios estaba distraído en otra cosa y cómo Él no pudo impedir que eso llegara a ocurrir. Está dentro de los planes de Dios. Porque muchas veces, y Jesús lo dijo, que el costo del discipulado iba a significar hasta la muerte. Porque cuando Jesús dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, la palabra testigos viene de la raíz de mártires. Me seréis mártires. Ustedes serán mártires más que testigos. Ustedes morirán por causa de mí. Y prácticamente todos los apóstoles murieron trágicamente por causa de Cristo. Y miles de seguidores y millones a través del mundo. Y hasta el día de hoy, muchos, como este joven, que quizás era mucho más conocido, pero en Nigeria y en muchos países africanos, en muchos países asiáticos donde los musulmanes especialmente son mayoría, ellos sencillamente están matando miles y miles semanalmente. Y eso no es noticia para el mundo. Pero ¿qué permitió la muerte de este joven? Que muchas iglesias se llenaran de los Estados Unidos. Muchos jóvenes volvieran a sus congregaciones. Muchos jóvenes volvieran a la iglesia nuevamente a congregarse. Porque se sintieron impactados. Es esperar que no pase lo mismo que el 11 de septiembre allá en los Estados Unidos, cuando después también de esa destrucción de las Torres Gemelas, los templos se llenaron. Pero después, paulatinamente, la gente volvió nuevamente, no todos, mucha gente volvió nuevamente a vivir su mundo y a olvidarse de Dios. La muerte de Cristo no iba a ser algo esporádico, accidental, circunstancial. Estaba dentro de los planes de Dios. Está dentro de los propósitos de Dios. Está dentro de este plan soberano de Dios, de este pacto fallido en el huerto del Edén, este pacto de obras. Ahora iba a ser perfecto este pacto de la gracia en la persona de Jesús, que iba a ejecutar muriendo en la cruz. Los discípulos en esta conversación, en lugar de procesar la cruz, en vez de entender lo que significaba seguir a Cristo, el costo del discipulado, ellos estaban atrapados en sus pensamientos de grandeza. Estaban discutiendo quién iba a ser mayor que el otro, quién iba a ser el más importante, y discutían entre sí, mientras Jesús les hablaba de la cruz. Lo que los discípulos no entendieron hasta después, que el discipulado comienza con la cruz, no con el éxito. En el mundo tendemos a querer éxito primero, a como dé lugar. Y en la vida sabemos que no es así. En la vida sabemos que para lograr éxito hay que trabajar y trabajar fuertemente. Quizá en esta vida la única vez que éxito está primero que trabajo es en el diccionario, porque la letra E está primero que la T. Pero aquí Jesús lo que quiere hacer es ver que antes de buscar aires de grandeza como ellos deseaban y como ellos querían, no podían evitar la cruz. No podían hacer un atajo y decir, ¿pero por qué? Como Pedro, ya lo predicábamos tiempo atrás. Señor, pero ¿por qué vas a tener que padecer en la cruz? ¿Por qué vas a tener que sufrir? Hoy muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no como su Señor.
Y el costo empieza con rendir nuestra vida a su voluntad primero. Incluso cuando no entendemos todo, debe ser nuestro Salvador, pero también debe ser nuestro Señor. Y cuando oramos y cuando decimos Señor, estamos reconociendo que Él es quien nos dirige, quien nos guía, que Él es nuestro Señor de nuestras vidas. Pero también, queridos hermanos, el discipulado exige humildad y servicio. Y de camino a Capernaum, los discípulos discuten quién será el mayor. Ese era su tema. Y Jesús, con paciencia, les muestra el verdadero camino del reino. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y esto, queridos hermanos, va contra cultura. Porque hoy día, los que están en eminencia, los que están en primer lugar, naturalmente, son servidos. Pero aquí dice Jesús, el primero será el postrero de todos. Y es más, será el servidor de todos. ¿Se acuerdan que cuando Él los invitó a la Pascua, a la celebración de la Pascua? ¿Se acuerdan lo que hizo Jesús? Los esperó con un lavatorio con agua, una toalla, y le lavó los pies a sus discípulos. Ese acto lo hacía un esclavo. Esa acción lo hacía un esclavo. El esclavo que estaba para los trabajos, diríamos que casi nadie quería hacer. Entre ellos, lavar los pies a alguna visita como un acto de bienvenida. Jesús, Él se rebaja y se humilla a lo sumo y le lava los pies, aun con la resistencia especialmente de Pedro, que no quería. Pero de esa manera también Jesús quería, de una manera gráfica, demostrar a lo que Él había venido, no a ser servido, sino que a servir. Por lo tanto, en la discusión que había entre los discípulos, quién debía o quién quería o quién merecía ser primero y ser servido por los demás, Jesús, contra cultura, les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero, o sea, será el último. Y además, será el servidor de todos. Aquí aparece el término diácono, pero más que como una institución, porque podríamos decir, bueno, en la iglesia están los diáconos para servir. Y bueno, y si hay que hacer algún trabajo, a ver, llamen los diáconos para que hagan este trabajo. Es cierto, hay una institución dentro de la iglesia y los diáconos son llamados a servir. Pero este llamado aquí Jesús lo hace a todos los creyentes. Porque todos los creyentes somos llamados a servir. De una o de otra manera. Con título o sin título. Con cargo o sin cargo. Que si hay alguna necesidad, si hay alguna forma en que pueda servir, quizá procurar, buscar la forma como hacerlo. Más que esperar que me digan, hermano, usted podría ayudarnos, o usted podría tomar esta responsabilidad, o podría hacer tal o cual trabajo. Aquí, si alguno quiere ser primero, será postrero de todos y servidor de todos. Implica servicio humilde, más que prestigio, que el que buscaban quizás los discípulos cuando ellos pensaban quién iba a ser el primero. Y es más, Jesús toma a un niño y lo coloca en medio como ejemplo. No es la primera vez y no fue la única vez que lo hizo. En el contexto judío, los niños no tenían estatus ni derechos.
Eh, el niño no tenía naturalmente ningún derecho, ninguna posición especial a la cual se podría considerar. Y recibir a un niño era acoger al más débil, al que no podía devolver después un favor. Entonces, Jesús pone como ejemplo a un niño del cual no podía alguien hacer un favor esperando retribución más tarde, sino porque la necesidad así lo exigía. Y por otro lado, el discipulado, Jesús trata de enseñar, no se mide por los cargos. No significa que el que quiere ser un discípulo, un seguidor de Cristo, necesariamente tiene que ver con los cargos que ocupa, los títulos o el reconocimiento, sino por cuánto servimos a los más vulnerables. ¿Qué disposición tenemos de poder servir a los demás? ¿Qué disposición tengo de ayudar al que más necesita? De eso se trata. Hoy servir en la iglesia, en la familia y en la sociedad es un verdadero sello de grandeza. El que podamos servir en la familia en algo, el que podamos, formando parte de una sociedad, aportar a esta sociedad que tanto necesita del Señor, que tanto necesita, tal como lo comentamos al comienzo, el costo del discipulado, a este joven asesinado allá en los Estados Unidos, que de una u otra forma su tarea era proclamar el nombre del Señor y dar a conocer verdades que eran incómodas para la gran mayoría. El servir en la familia. Tenía una hermosa familia y allí la mostraba. Su esposa, 2 hijos. Aportaba a la sociedad para el bien, para avanzar en el verdadero sello de grandeza. Pero también, queridos hermanos, el discipulado exige unidad. Unidad y no exclusividad. Porque después Juan, el apóstol, se queja de que alguien echaba demonios en nombre de Jesús, pero no pertenecía al grupo selecto de los 12 apóstoles escogidos y elegidos por el Señor. Y aquí Jesús responde con una amplitud visual y espiritual tremenda. Y le dice, en el versículo 40, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y esto, queridos hermanos, es una bofetada muchas veces al orgullo denominacional, porque el reino no está limitado a un círculo ni a nuestras fronteras humanas. Dios obra más allá de nuestra pequeña visión denominacional o personal. No podemos circunscribirnos a nuestra denominación y creer que nuestra denominación es la perfecta y todo lo demás están mediana o relativamente equivocados. Que nosotros somos los dueños de la verdad. Y este orgullo, esta trampa del exclusivismo espiritual, el Señor en su palabra allí lo abofetea. Porque muchas veces como iglesias, muchas veces como líderes podemos caer en la trampa del exclusivismo espiritual. Y el discipulado es auténtico y celebra la obra de Cristo donde sea que se manifieste, y no porque sea de nuestra denominación, o lo vamos a celebrar si es que está dentro de nuestra iglesia. Antes de ayer conversábamos en una tertulia
hermanos de diferentes congregaciones. Estaba la Iglesia Presbiteriana Chile, la Iglesia Presbiteriana en América, ¿así se llama? Manuel. Y la Iglesia Presbiteriana Nacional. Y compartíamos. Y veíamos que no habían barreras de una o de otra forma que nos pudieran dividir en lo esencial. Y si nosotros podíamos compartir una tarde o un día entero en estas fiestas patrias, en ese contexto, ¿por qué no podíamos hacerlo también en otros contextos? Y ahí aparecen las barreras muchas veces que nos autoponemos y que estas barreras muchas veces, estas vallas, estos cercos denominacionales donde cerramos nuestras parcelas, no es el sentido que Cristo aquí nos dice en su palabra. No es el sentir del Señor. Porque el Señor mira el reino y esa es la mirada que nosotros deberíamos tener del reino. Por lo tanto, si en otro lugar, que no sea en nuestro grupo, Dios se está glorificando, eso debiera también causar alegría en nuestro corazón, porque es parte del reino y nosotros somos parte de ese reino, independiente si por nuestra formación, por nuestra cultura religiosa muchas veces queremos circunscribirnos siempre a nuestras denominaciones y no miramos con la mirada que Dios pone, la mirada del reino. Y caemos en el sectarismo. No necesariamente sectas que están apartadas doctrinalmente de la fe, sino que aún teniendo verdades afines, nosotros sectorizamos todo esto y eso no forma un discipulado auténtico que celebra la obra de Cristo donde quiera que se manifieste, sino que todo lo contrario. Queridos hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo es parte del costo del discipulado. Morir a nuestro ego denominacional para vivir para la misión de Cristo. Mirando a Cristo como lo más grande, lo más sublime, más que el rótulo del templo o de la denominación propiamente tal. Pero quiero seguir avanzando para no quitar demasiado tiempo. En cuarto lugar, en este sermón vemos que el costo del discipulado también exige radicalidad contra el pecado. Y aquí es donde Jesús utiliza imágenes duras, que naturalmente, si no conocemos la hipérbole, que es una exageración de algo, podemos caer en pensar que, pero si el Señor dice, si tu mano está pecando, córtala, si tu ojo de la misma forma, sácalo, naturalmente que no es literal, sino que es una figura dentro de la hermenéutica llamada hipérbole que pretende exagerar algo para darle impulso a una verdad mayor. Y Jesús justamente utiliza aquí imágenes duras, cortar la mano, cortar el pie, sacar el ojo, si estas son ocasiones de caer. ¿Y por qué usa estos órganos del cuerpo humano? La mano, cuidado con lo que hacemos. El pie, cuidado donde vamos. Sacar el ojo, cuidado con lo que vemos. Si estos son ocasión de caer, dice. Repito, no habla literalmente, pensando a los niños. No es que el Señor nos manda que nos cortemos una mano, un pie, o nos saquemos un ojo. Sino que está hablando aquí, queridos hermanos, del carácter radical con que el creyente debe tratar el pecado. Si tu mano, si tu pie, si tu ojo, justamente representan todo aquello
queridos hermanos, que consideramos indispensable. Perder la vista, no tener manos, no tener pies, es prácticamente quedar inmovilizado. Si tu mano, si tu pie, si tu ojo representan todo aquello que consideramos indispensable, pero que puede llevarnos a pecar, sácalo, apártalo, déjalo. ¿Por qué? En el versículo 48 después agrega, porque ahí está el fuego que nunca se apaga. Y alude allí a la Gehenna, que era un basural que había en Jerusalén, y que justamente aquí es usado como símbolo del juicio eterno. Jesús aquí no está minimizando la realidad del infierno. Aquí lo que en esta hipérbole, en esta figura fuerte que está usando el Señor, está dándonos a entender lo que implica cortar con el pecado, aunque duela, y lo asemeja con cortarse una mano. El dolor o el costo de cortar o dejar el pecado significará algo tan doloroso como sacarse un ojo o cortarse un pie. ¿Y a qué va todo eso? A que lo que de una u otra forma Jesús aquí nos está señalando es que si hay amistades, si hay hábitos, si hay entretenimientos, si hay negocios turbios, estos, aunque nos duela, debemos cortarlos. Aunque sea doloroso como cortar la mano, el pie, sacar un ojo, hay que sacarlo, hay que cortarlo. Independiente que vivimos en una cultura que normaliza el pecado, en una cultura donde a lo bueno llaman malo, y en una cultura donde a lo malo llaman bueno. El discípulo de Cristo no negocia con lo que ofende a Dios. Seguir a Cristo cuesta todo. Por eso Jesús aquí usa esta hipérbole exagerada, fuerte, dura, para hacer ver de que muchas veces también el costo de seguir a Cristo, el costo de ser fiel a Cristo, puede significar dolor, va a significar muchas veces que quedemos solos, que vamos a sufrir la incomprensión y en el caso más extremo, como este joven, que sea asesinado. Por lo tanto, hermanos, seguir a Jesús cuesta todo, incluso renunciar a lo que amamos si nos aparta de Él. Y el último punto, el quinto punto, del 49 al 50, del capítulo 9 de Marcos, nos dice que el discipulado exige perseverancia y santidad. Y aquí usa otra figura retórica, como es el fuego y la sal. Y Jesús habla, dice, de ser salados con fuego y de conservar la sal. Y aquí el lenguaje es simbólico, naturalmente. ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego purifica. ¿Qué es lo que hace la sal? Preserva. Los más nobles minerales son purificados con fuego. Los más nobles metales son limpiados de todas las impurezas de otros metales de baja calidad, o de barro, o de tierra, o de piedras, o de otro elemento, son purificados con el fuego. Y el fuego purifica ese metal y lo limpia de todas aquellas impurezas que naturalmente le quitan el valor a ese metal. ¿Qué hace la sal? Preserva.
Hoy día quizás ese concepto no es tan conocido como lo era hasta hace décadas atrás. Con la llegada de los refrigeradores, naturalmente que uno quiere preservar los alimentos dentro del refrigerador y tiene esa finalidad de preservar por más tiempo del que normalmente debería tener. Pero cuando no existían los refrigeradores, cuando en muchos sectores rurales especialmente no existía la luz eléctrica, ¿qué es lo que hacía la gente? Mataba a un animal y no se lo podían comer todos en 2 o 3 días. Salaban la carne, la cubrían, la llenaban de sal y la sal preservaba la carne por más tiempo. Por lo tanto, hoy día estos conceptos que para nosotros son desconocidos quizás, que el fuego purifica los metales nobles y le quita toda impureza y la sal preserva de la descomposición, Jesús usa estas figuras, estos símbolos. Todos serán salados con fuego. ¿Qué significa eso, queridos hermanos? Cosa que los discípulos no entendieron al comienzo, que los discípulos iban a pruebas. Así como el fuego permite que ese metal salga las impurezas, los discípulos también iban a pasar por pruebas, por persecuciones que iban a purificar su fe. Parece un contrasentido. Porque en esta cultura y en muchas culturas también religiosas, pero no apegadas a las Escrituras, se cree que mientras la persona más sea bendecida, más bienes reciba, mejor cristiano va a ser. No estamos diciendo que las riquezas, los bienes en sí sean malos. No. Cuando el Señor dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, no está diciendo que el dinero en sí es la raíz de todos los males, sino que el amor al dinero, el deseo más de obtener dinero que de amar a Dios. Pero cuando dice que los discípulos iban a ser probados en fuego, que iban a ser salados con sal y con fuego, estaba señalando que vendrían tiempos difíciles para ellos como los que tuvieron. Los discípulos, los apóstoles, fueron perseguidos, fueron degollados, fueron martirizados como a Pedro en la cruz, él pidió cabeza abajo. Fueron degollados, fueron golpeados, fueron encarcelados, fueron humillados, fueron perseguidos tremendamente. Y allí, de una u otra forma, sus vidas iban a ser purificadas a través de las pruebas. Como Dios, en medio de las pruebas, lo iba a sostener. Ahí tenemos a un Pablo y a un Silas con sus espaldas laceradas, destruidas a causa de los golpes y latigazos que le dieron. Puestos allí en la cárcel, botados con grillos y que no les impedía moverse tranquilamente y con una tremenda guardia. Allí, ¿qué es lo que hacían ellos? Cantaban al Señor. Cantaban al Señor. Y no es que ellos fueran superhéroes, y no es que ellos fueran super creyentes, super cristianos, sino porque la gracia de Dios les permitió allí, en esa prueba, en ese fuego, ser purificados y ver la gloria del Señor y entender con el tiempo, porque en ese momento, cuando Jesús les daba a conocer estas verdades, su mente pareciera que estaban todavía cerradas. En carne propia vivieron el martirio, los sufrimientos. Sus vidas fueron probadas con fuego, purificadas por su fe. Tened sal en vosotros.
pero también la sal simbolizaba la pureza, el testimonio, el sabor del Evangelio en medio de un mundo corrupto. Los discípulos llevaban el mensaje de esperanza, un testimonio de pureza, un testimonio de amor que aun cuando los odiaban, veían cómo se amaban, cómo se querían, cómo eran capaces de morir, como después con el paso de los años en las hogueras, morir quemados vivos, pero glorificando el nombre de Dios. Moría uno, pero se convertían cientos por el poder y el testimonio de Dios al ver cómo aún en la prueba literal del fuego, el Señor se glorificaba. Queridos hermanos, el discipulado cuesta perseverar bajo el fuego de la prueba. Cuando el fuego está ahí, cuando estamos en medio de la prueba y de la dificultad, sin lugar a duda que es como ir cuesta arriba. Pero cuando de una u otra forma Dios mantiene la fidelidad a Cristo, entonces el llamado hoy es hacer sal en nuestras comunidades. Cuando vemos tanta corrupción, no solamente en Chile, sino que en el mundo, es necesario allí, en ese lugar donde estemos, nosotros, en la actividad que desarrollamos, donde nos desenvolvamos, sean en las escuelas, sean en los liceos, sean en las universidades, sean en los campos laborales donde estemos, debemos justamente ser luz y sal. ¿Para qué? Para que en medio de nuestras comunidades demos sabor de justicia, que haya esperanza, que haya verdad en un mundo sin rumbo, en un mundo que sabemos va encaminado al desastre y que Cristo es la única esperanza y solución. Y para concluir, queridos hermanos, seguir a Cristo, hemos visto, no es barato, no es sencillo, no es simple. No es que yo voy a la iglesia. No, yo soy miembro de la iglesia. No, yo soy pastor de la iglesia. No, yo soy presbítero, yo soy diácono. No significa eso. Es aceptar la cruz como centro de nuestras vidas. Más que tener un rótulo, más que tener un título, es elegir la humildad en lugar de la grandeza que el mundo quiere ofrecernos o nos ofrece. Pero también, queridos hermanos, es vivir en unidad y no en sectarismo. Los hermanos de otras iglesias son nuestros hermanos en la fe y tenemos una fe en común y son nuestros hermanos. Por eso, en la Santa Cena, además de invitar a los miembros de la iglesia a participar de la Santa Cena, hacemos extensiva siempre la invitación a los que no son miembros de nuestras iglesias y pertenecen a otras iglesias evangélicas afines, no necesariamente presbiterianas, para que también puedan compartir este pan que es uno y que no es exclusivo de tal o cual denominación. Por eso, este llamado y esta bofetada que de una u otra forma Jesús da o nos da a través de la Escritura es que vivamos en unidad y no en sectarismo. Pero también hemos aprendido que debemos cortar radicalmente con el pecado y radicalmente vivir una vida hoy día donde pareciera que vamos siempre contra el tránsito. Pero también, finalmente, queridos hermanos, el costo del discipulado significará perseverar en pureza en medio del fuego
en medio de la prueba, en el medio de la prueba que usted a lo mejor está pasando en este momento, en esta dificultad que está viviendo por causa de Cristo. Que a lo mejor en su colegio no es bien visto cuando usted tiene una opinión y la opinión no siempre debe ser igual o no siempre es igual a los de los demás. Cuando de repente en los trabajos también, o en las comunidades donde nos reunimos, ¿nos da vergüenza hablar de Cristo? ¿Nos da vergüenza decir que somos creyentes? Cuando en una conversación donde muchas veces escuchamos, y sobre todo ahora vamos a escuchar, hoy, ¿por qué candidato vamos a votar? Es que realmente no hay por quién votar. Es que realmente hay tanta corrupción, hay tanta injusticia, hay tanto de esto y de lo otro. Es allí donde debemos mirar a Cristo como aquel perfecto rey que un día reinará y que Él debe ser el estándar de exigencia. Hermanos, Cristo nunca prometió un camino cómodo, sino un camino glorioso. El costo del discipulado es alto. Si usted quiere permanecer fiel al Señor en todo, eso va a significar un costo alto, muchas veces incomprensión, muchas veces injusticia, muchas veces que usted lo dejen de lado. Y muchas veces usted se va a encontrar, están celebrando un cumpleaños en el grupo donde usted se reúne en el trabajo y yo no fui invitado. No, es que tenemos un WhatsApp. Yo tampoco estoy en el WhatsApp. Muchas veces vamos a ser excluidos. ¿Por qué? Porque pareciera que no vamos conforme a la línea de ellos. El costo del discipulado va a significar muchas veces incomprensión, injusticia. Pero el costo de no seguir a Cristo es infinitamente mayor, porque es perder la vida y es perder la eternidad. Y eso sí que es terrible. El discipulado cuesta todo. El ser fiel al Señor, el seguir a Jesús, cuesta todo. Pero quien lo paga, gana a Cristo. Y Él lo tiene todo. Padre, a ti la gloria y a ti, oh Dios, nada más que pedir tu misericordia para nuestras vidas. Que muchas veces, oh Dios, toman caminos que no te agradan por evitar muchas veces el costo de la cruz. Queremos llegar luego al final. Queremos acortar el camino. Queremos evitar quizás muchas veces las pruebas. Queremos evitar muchas veces las dificultades que significan muchas veces seguir a Cristo. Señor, pero tu misericordia que se renuevan cada mañana y tu paciencia, Señor, siguen con nosotros. Y queremos, oh Dios, que logremos entender que seguirte no es fácil, pero también entender que no estamos solos y tú has prometido estar con nosotros, Señor, en todo instante y hasta el fin del mundo. Padre, ayúdanos a descansar en ti, a entregar todas nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras dudas, nuestros miedos en tus manos. Guíanos, oriéntanos, corrígenos, amonéstanos, Padre. Desafíanos a través de tu palabra y que entendamos que debemos asumir este costo, cueste lo que cueste, porque contigo lo vamos a tener todo. Gracias, Padre, por tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén.